Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, así estamos y así venimos, Padre, ante tu presencia. Qué bueno, Señor, es que tú produces gozo en nosotros, paz en medio de todas las cosas que nos acontecen. Señor, damos las gracias porque llegaron los pichardos, están con bien. Señor, particularmente tú sabes cómo a mí me preocupan estos viajes en carretera. Y gracias por haberlos traído aquí nuevamente y estar con nosotros, Señor. También, oh Dios, te damos a ti las gracias porque permite que podamos tener estos estudios, que podamos estar aquí. Hemos tenido muchas dificultades, pero siempre, oh Dios, tú nos permites tener el ánimo, el deseo de estar aquí compartiendo. Por alguna razón será que no sabemos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra. También, Señor, te pedimos por Cecia. Conoce, Señor, su estado, su enfermedad. Padre, en tus manos nosotros queremos encomendarla para este nuevo estudio que va a tener. Señor, en tus manos está. Y queremos, Señor, que seas tú quien estés con los médicos y con ellos en todo lo que van a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos orar los unos por los otros. Y esto trae tanta tranquilidad a nuestras vidas. Saber que podemos venir a interceder ante ti cuando nosotros estamos indefensos, cuando nos sentimos impotentes por no saber qué hacer. Tú, Señor, estás en medio nuestro. Cuídanos, Padre, y guárdanos en todo lo que vayamos a hacer en esta noche. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te lo pedimos todo con gracias. Amén. Bien, no sé por qué, hermanos, pero en esta ocasión me siento como con mucha responsabilidad de analizar este texto, que es un texto muy conocido por ustedes y que a lo largo de la historia ha sido también muy conflictivo en lo que es la vida eclesiástica, los diferentes pareceres. Me refiero al capítulo 16 de Mateo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que, y esto lo estamos haciendo debido a que algunos hermanos en las redes dicen, me gustaría que hablaran ya que están en Mateo, que hablaran de esto. Y dije, bueno, vamos a ver si hablamos. Pero entonces otra persona, de ellos mismos por separado, me pidieron lo mismo. Yo dije, pero esto está extraño. Vamos a hablar de esto. Y vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros acá. Y de verdad, hermano, que me gustaría que ustedes también compartieran qué es lo que ustedes pueden ver en cada uno de estos versículos que vamos a estar analizando. Los versículos que nos interesan hoy son prácticamente desde el 13 hasta el 20. Pero vamos a dar un vistazo al contexto de lo que aquí está pasando. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al capítulo 15, nos encontramos al Señor hablando con sus discípulos como si estuviera preparándolo. Todavía no tienen toda la información de lo que va a suceder, pero le está diciendo que deben aprender a ser bondadosos con los demás, a ayudar por medio del ejemplo a los que están en necesidad. Y les dice que estos pueden ser judíos o gentiles. Ya en el versículo 16, ahora les enseña a cuidarse contra las acechanzas de los fariseos y los saduceos. Los saduceos en este capítulo, en este versículo 1 inicialmente, le piden que les den señales. Era prácticamente una costumbre pedir señales a alguien que se decía venir de Dios. ¿Vienes de Dios? Muéstrame que tú vienes de Dios. Vamos a estar únicamente hoy, mi hermano, para lo que están mirando, únicamente en la Escritura hoy, capítulo 16. Vamos a estudiar ese texto. Se les pide aquí a los discípulos a que tengan cuidado de ellos, de los fariseos y los saduceos.
debido a las enseñanzas que ellos tienen, los cuales piden señales, y como costumbre, vuelvo y repito, se le pedía una señal a cada quien que decía venir de Dios. El Señor lo mira y le dice que no, que señal, la única señal que se le va a dar es la del profeta Jonás, y se va y lo deja solo. Sale desde Bethsaida y se va al norte, 40 minutos de ahí aproximadamente, lo que se calcula. Creo que no dice cómo se fueron, si se fueron caminando, pero para mí que se fueron por barco era más rápido tomar una embarcación de esta y tomar hacia el norte. Estamos acá, no hacia acá, a ese lado, así, sur, norte, de toda la parte de Israel, bastante lejos de donde habían tenido este conflicto con los fariseos y los saduceos. Y allí comienza a ocurrir lo que pasa en el versículo 13. Pero hay cosas importantes que ver, que tienen que ver con todo el contexto del por qué el Señor le lleva allí a ellos, a este lugar específico. Acuérdense, mi hermano, aprendan por las Escrituras que nada de lo que el Señor hizo fue algo, oh, mira, caí aquí, oh, qué bonito es este lugar, mira, no había pensado. Todo lo que hacía estaba incluso previsto en la eternidad. No había un detalle, y esto, mi hermano, es importante. Acuérdense, el inconverso no entiende eso. El no creyente no puede entender eso porque lo ve a través de lo que es realmente el mundo humano, las capacidades que tenemos. Tanto es así, y hago un paréntesis aquí para que ustedes entiendan lo que está pasando. Tanto es así que hay personas hoy en día que han escrito libros y siguen enseñando a través de todos los medios que tenemos con palabras como esta, desenterrando las Escrituras. ¿Y saben lo que ellos están diciendo? Que ellos hacen algunos cálculos con los descubrimientos arqueológicos que hay, y ellos están mirando en las fechas y los lugares y los acontecimientos que se narran en el Antiguo Testamento. Hay muchos de ellos que realmente no ocurrieron. Que los judíos no salieron de la esclavitud de Egipto, que eso fue imposible que pasara, y que simplemente ellos eran nómadas junto con muchas tribus, que después que se debilitó el imperio egipcio, todo se volvió un caos y comenzaron a dar vuelta varias tribus, y entre ellos estaban también los judíos. Que todo lo demás fue una fábrica de los judíos para ellos organizarse y aparecer ante el mundo como que ellos eran muy importantes. ¿Y sabe qué es lo peor? Que muchos que han estado asistiendo a la iglesia han estado escuchando eso y dicen, ¡wow! ¡Qué interesante! Y se van detrás de todo esto. Por eso es que es importante poner atención a los detalles, porque nada está fuera del control de Dios. Le trae a un lugar que trae algunas cosas que son importantes y de las cuales debemos hablar. ¿Dónde ocurre esto? El lugar donde llegan es Cesarea de Filipo. No es Cesarea, es Cesarea, así mismo, con acento en la A. Cesarea de Filipo. ¿Y por qué? Bueno, esta es una región que Herodes había hecho una ciudad, pero estaba en tiempo de su hijo, que era tetrarca, que le encargaron esa, entre otras 3 más regiones o distritos que él estaba encargado. Por eso no pudo ser rey, porque no se le encargó toda la parte que le correspondía para ser rey. Era tetrarca. Él puso esta ciudad hermosa, la organizó, la embelleció de gran manera, y allí esto se había convertido prácticamente en un lugar, según otros escritos que pude ver, que muchos visitaban en este lugar por la belleza que allí había. Habían incluso montañas donde se veían cascadas muy hermosas que actualmente también están ahí, y que la nieve siempre estaba en las montañas y abajo agradable y fresco.
y todo un verdor. Imagínense el escenario, el Señor lo lleva a aquel lugar. Habían también unas cuevas que tenían ciertos tipos de creencias. Dice que esas cuevas posiblemente llevaban a los caminos infernales, que ahí detrás de esa cueva, bueno, como la gente, como ustedes saben que la gente piensa muchas veces. Muchos intentaban no entrar ahí, pero estaban ahí y eran parte de la decoración de aquel lugar. El Señor lo lleva allí con ciertas razones, por lo que Él va a hablar, por lo que va a enseñarle. Esto fue realmente organizado por Filipo, esta ciudad, que era el tetrarca, quien la embellece y le pone el nombre de Cesarea en honor a César Augusto. No quiero decir la palabra, que suena fea, pero siempre ha existido el deseo de agradar a los superiores con tal de alcanzar algún beneficio, ¿no? Eso no es nuevo, eso siempre ha estado. Pero quiero realmente adelantar e ir leyendo el texto, que es lo que más interesa ahora mismo, para que veamos lo que este texto nos dice, que lo que ustedes se van a encontrar ahora. Dice, viniendo Jesús, versículo 13, por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ya vieron, Filipo, ¿no? Quien la embelleció, se le puso Filipo, pero Cesarea por Augusto. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Término importante. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Entonces Jesús, me imagino, lo observa y dice, y le responde Jesús, bienaventurado eres, Pedro Simón. Eres Simón, hijo de Jonás. Bar Jonás, otras versiones, ya que significa Bar, hijo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Vayan notando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Aquí mi pregunta. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de este texto? ¿O qué ustedes entienden de este texto rápidamente? Bueno, tal vez si pongo a dar una explicación, entonces yo no podría dar la clase hoy ni traer lo que tengo, pero ¿qué es lo que ustedes han escuchado básicamente al leer estos textos? Me gustaría saber eso, si tienen algún rumor, alguien le ha dicho algo, qué es lo que piensan algunos cuando leen este texto. ¿Alguien sabe? Bueno, la Iglesia Católica dice que sobre el fundamento de Pedro que está, y por eso es San Pedro ellos lo veneran como con ese aspecto. De eso vamos a hablar. ¿Qué más han oído? Porque hay otras cosas más. Lo que yo he entendido es que cuando el Señor le dice, y tú eres Pedro, no se está refiriendo a él como persona, sino a la declaración que él acaba de hacer. Ese es un buen punto. Y el hecho de que cuando él dice, a ti se te han dado las llaves, el primer predicación de Hechos, cuando Pedro predicó, prácticamente abrió las puertas del reino. Y creo que a eso es que se refiere, porque se convirtieron tantas personas. Ok. Creo que estamos bien. Hay algo más que se dice de este pasaje. Entonces se dijo que ustedes tienen realmente que tener cuidado con cada cosa que escuchen. Y lo que hemos estado haciendo aquí es de suma importancia. Y van a ver por qué. Porque hay un argumento que en un momento fue bastante fuerte y puso a temblar incluso a algunos
hombres de Dios, y era que este texto no era real, que este texto fue prácticamente añadido y que no aparecía, que no debía ponerse porque no tenía sentido con lo demás que se estaba diciendo, que hacía realmente cambios que interrumpían la conversación que Mateo estaba diciendo, estaba expresando, y que el escritor original no escribió este texto. ¿Cómo arreglamos eso? Fácil con lo que tenemos actualmente, que nosotros dedicamos un tiempo bastante largo aquí para analizar y estudiar eso. ¿Cuándo fue? Cuando estudiamos lo que eran realmente el texto mayoritario, cómo lo obtenemos, qué significa eso. ¿Se acuerdan que estudiamos eso aquí? Cuando estudiamos eso, que también vimos lo que significaba el textus recepto, y cuando vimos también lo que significaba el texto sinaítico y el Vaticano, qué lugar tenían, en fin, estudiamos esas cosas, y cuando vemos este texto, vemos que este pasaje está intacto en lo que es el texto mayoritario. Entonces, es imposible que haciendo un tipo de estudio como este y analizar esto podamos decir que esto no estuvo. Solamente por precipitarnos y pensar que no, ¿cómo va a estar esto aquí? Porque no se pudo haber dicho, esto es imposible. En vez de analizar lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que Él está diciendo? Ahora tiene acabado de empezar de decir lo que es en forma generalizada. Pero realmente hay más que decir aquí, más que analizar con respecto a esto. Noten lo que dice aquí. Estoy leyendo, voy a leer un poco de Hendrickson, cuando dice: para lograr una buena atmósfera de la quietud, serenidad e intimidad, el Señor decide ir con sus discípulos al distrito, al distrito de Cesarea. Con sus discípulos, este fue el motivo. Vamos a este lugar de quietud. Mi hermano, acaban de llegar donde el Señor fue enfrentado, y parece que muy eufóricamente, con bastante fuerza. El Señor no le respondió ni le contestó sus peticiones, sino que lo puso diciéndole que los hombres como ustedes realmente lo que hacen es que piden señales, pero su corazón está muy fuera, muy lejos de lo que realmente ellos quieren buscar. Solamente es contender, enfrentar, pero su corazón está muy lejos de buscar de Dios. Y le dice: quiere enseñarle, dale la del profeta Jonás. Y se va, y lo deja solo, y se va con sus discípulos, y caen en este lugar, en un ambiente que necesitaba estar tranquilo. Mi hermano, lo que el Señor iba a decir aquí era algo que no se había dicho, totalmente nuevo. ¿Y cómo ocurre? De la siguiente manera: cuando Jesús llegó allí a Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le contestan? El 14 dice, le dijeron: unos es Juan el Bautista, otros es Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Noten que no dicen lo que en otros textos decían acerca de Cristo. ¿Qué decían más? Que era bastante feo. Dicen: Él viene en nombre de Belcebú, pero aquí no lo dice. Mencionan a todos los personajes buenos. Eso es interesante. ¿Qué dice la gente? Bueno, Señor, que tú eres el Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El Señor sabía lo que decían de él, pero lo estaba llevando a un punto. No se estaba preguntando por preguntar. Juan el Bautista, ¿quién era? A él se le llamaba el Elías, y el mismo Señor más adelante
en el mismo versículo, en el 17, habla de él como el Elías. Cuando le preguntan, ¿tú eres el Elías? No, es que ya el Elías vino, estuvo y le recibieron mal, refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Han leído eso? Él mismo lo confirma, pero yo no soy el Elías. Entonces, ¿quién eres, no? Por eso es que el Señor ahora se devuelve y va frente a ellos y le dice, ok, sabemos, ya tenemos información de lo que ustedes me están diciendo y me han mencionado por personas que ustedes de lo que dicen muy bueno de mí. Hasta los saduceos, los fariseos me han pedido señales. Y él le dijo ahora aquí, en una manera que en el original es bueno entender lo que está aquí pasando, porque es en una manera muy directa y enfática y con mucho deseo de que ellos puedan contestar. Aquí se refiere a ellos en la tercera persona del singular, del plural, dice, y vosotros, y se queda ahí. Y vosotros, luego une esta tercera persona del singular con el verbo y le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen la gente que soy yo? ¿Qué dicen ustedes acerca de lo que soy yo? Pero ustedes, yo quiero oírlo a ustedes. Primero la pregunta, ¿qué piensan las personas? Qué bien, ya ustedes saben lo que piensa la persona. ¿Y ustedes saben lo que está diciendo el Señor? Llevándolo a un concepto importantísimo aquí. La salvación no depende de lo que puedan decir muchos. Depende solamente de lo que Dios haga contigo, del trabajo que Dios haga contigo. El mundo puede estarse volviendo loco. Los arqueólogos pueden estar haciendo todo tipo de análisis y cálculos y ustedes permanecen firmes porque el asunto es interesante ver ante Dios qué piensan ustedes. Lo que Dios le interesa de usted es qué tú piensas, porque Él va a tratar contigo de manera individual. Tú no vas a llegar al cielo por lo que los demás piensan. Y esta es la parte que comienza a ponerse aquí interesante. Respondiendo Simón rápidamente, como siempre, noten, él le pregunta a Simón solamente. Pero qué extraño. Simón responde y el Señor le dice, bien lo has dicho, pero no sigue preguntando más a los otros. Ok, Simón ha contestado, era lo lógico, ¿no? Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa Valentina? ¿Qué piensa Ivonne? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan? No, se acabó. ¿Qué le da a usted a entender eso? Después que el Señor acepta la respuesta de Pedro. Vamos a hablar un poquito más de la respuesta de Pedro. Pero, ¿qué le da a usted a entender eso? La afirmación. Pero no solamente el trabajo con Pedro, sino, ¿le interesaba qué? Que la pregunta se respondió. Pedro pasaba a ser, ¿quién? El vocero de ellos. Y el Señor lo acepta. Acuérdense, estamos frente a un Dios que conoce el corazón. Bien, Pedro, qué interesante. Habla Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor es interesante. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Tú eres bienaventurado. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro acaba de decir no podía ser de este mundo. Y la respuesta que él está dando es de alguien que tampoco es de este mundo.
Es una respuesta de alguien que viene exactamente de Dios. Por eso dicen algunos, ¿ven este texto? Por eso es que algunos prefieren decir que Jesucristo es Dios. Aman decir que Él es Dios. Mi hermano, es que lo que está pasando aquí no es otra cosa. Pero no te lo ha revelado carne ni sangre. ¿De dónde viene esta respuesta que fue puesta en boca de Pedro? Es del cielo. Y si va a hablar de Cristo, que es el Hijo del Hombre, que no es más que una palabra que tomaron de Daniel cuando Daniel llama a toda la humanidad y a un personaje especial como Hijo del Hombre, como alguien que vendría, que es el especial entre el pueblo de Israel. Esperaban los judíos a ese Hijo del Hombre. Sencillo. No es difícil, ellos se acostumbraron a Daniel, habló del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre será nuestro gobernante, nuestro rey físico que vendrá, y siempre esperaban el Hijo del Hombre. O sea que escuchar esta expresión de que ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Tú. Tú eres. Y el Señor sigue respondiendo a Pedro y comienzan a surgir algunas cosas importantes en esta respuesta aquí. Sobre esta roca, dice ahora, edificaré mi iglesia. Aquí viene el asunto. Miren lo que aquí está diciendo. El Señor está hablando y usa una palabra aramea, cefas, que es una sola palabra según algunos eruditos. Al traducirla al griego, el griego tiene para esa palabra cefas, que es roca. Aquí, mi hermano, hay algunas cosas que la gente explica de una manera casi, yo la siento como para salir del paso, pero es más complejo que eso. Cuando dicen es que aquí está hablando de Pedro, roca pequeña y roca grande, que es Cristo, entonces a Cristo que se refiere. Hermano, yo nunca pude entender eso de esa manera, no lo entiendo. Y casi todas las explicaciones que veo las están dando con roca grande y roca pequeña. La roca grande es Cristo. Mi hermano, eso no es lo que está pasando aquí. ¿Ves por qué esto se complica? Pero al mismo tiempo va a ser fácil de entender. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Sencillamente, dice el texto, leamos. Por eso quiero ir con toda la calma del mundo. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres Cefas, en hebreo, en arameo. Ahora se tiene que traducir al griego, cuando se traduce como Petro. Pero que el problema es que la palabra, para hablar de roca, que es lo que significa, tiene que ser en femenino, Petra, que es Petra. Entonces traducen las dos palabras como si fuera para poder dar sentido a todo lo que se está hablando, y que Pedro, que es Pedro, termine siendo masculino y no simplemente esto. De tal manera que lo que el Señor le dice es que tú eres una roca. Pero es interesante, más interesante de lo que nosotros nos leemos. Fíjense que estoy dando pausa para que ustedes piensen y vayan analizando lo que estamos nosotros aquí diciendo. ¿Qué le dicen? Tú eres Cefas, arameo. Y sobre esta roca, ¿qué roca? Mencionó a Pedro ahí, ya él había terminado con Pedro. ¿Cuál es el punto principal aquí a tratar? La respuesta que Pedro da de quién es él. No es eso. Yo no lo veo difícil de entender. Simplemente, fíjate, Pedro, tú eres una roca. Porque así te llaman. Te llaman Cefas, ¿no? Pero sobre esta roca que tú has mencionado, yo voy a edificar mi iglesia.
se podía edificar algo tan sagrado, algo tan puro, sobre la base de un ser humano? ¿Ah? No se puede. Por eso viene hablando todo el tiempo en un sentido que ellos entendían completamente y claramente lo que estaban ahí. Para hacer una construcción se tomaba una piedra guía ejemplar. Y ahí partía la edificación. Si se iba a hacer un arco, había una piedra principal. Hay una parte que dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Porque se tomaban los ejemplos de lo que se estaba viviendo, de lo que había ahí. Y en esta ocasión, la parte principal para fundar la iglesia, Pedro, es en base a esta respuesta que tú me estás dando. Y eso realmente es de mucha importancia que nosotros lo podamos ir analizando con cuidado. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el nombre Margarita, tú decías Margarita, y te digo a ti Margarita, y sobre esta perla yo voy a hacer algún favor, algo, porque significa perla al mismo tiempo. Sobre esta perla, entonces yo voy a hacer esto o aquello. Puede que esté hablando de Margarita como aquí estaba hablando de Pedro, pero no tengo un detalle. Ni a Margarita se le dice, sobre ese nombre tuyo voy a hacer un favor. Sino que puede estar hablando de algo que se ha estado comunicando anteriormente con respecto a Margarita y que ahora se tome ella como ejemplo para hablar de algo, de ese algo que ya se estaba comentando. Tú eres Pedro, pero sobre esto que hemos estado hablando yo voy a edificar mi iglesia. No dice, y sobre ti. Lo dice. Cosa que se hace más adelante. ¿Claro? Pero aquí no lo dice. Aquí está hablando sencillamente en un lenguaje muy entendible. Pero te fijas que tu nombre es roca, ¿no? Pues fíjate, sobre esta roca de la que tú has mencionado, voy a edificar mi iglesia. ¿Qué entienden algunos? Que aquí está hablando claramente de que a Pedro se le ha encomendado una labor importantísima y que él es el primer papa que aparece en la historia. Pedro, imagínense, Pedro en ese momento estaba que tenía que cambiar miles de cosas. Impetuoso. Rápido para hablar, no pensaba. Al grado de que se le tuvo que revelar estas palabras a él precisamente por los planes que Dios tenía con él más adelante. Para que él pudiera hablar. Y el Señor le dice, fíjate, no te lo reveló ni carne ni sangre. Ya le hemos dicho, redundando en lo mismo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Alguien más puede opinar? Porque vayan opinando. Yo lo quiero ir hablando a ustedes. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, dos. No pases de dos, nada más dos te aceptamos. Porque antes de yo leer la Biblia, de venir a la iglesia, yo escuchaba en mi familia que Pedro era uno de los papas y que sobre él la iglesia católica estaba fundada. Y eso por muchos años corrió y sigue corriendo en mi familia. O sea, piensan de esa manera. Y otra pregunta que tengo es, ¿qué significa cuando dice atarás en la tierra como en el cielo? Ok, vamos a ir más adelante. Vamos a ir mirando eso, es otra parte. Vamos a quedarnos con esta parte de acá todavía, primero.
Es lo que me interesa hasta ahora. Ajá, Ivonne. No. ¿Quién? Luis. No, que iba a decir, también es importante ver que también en el verso, iba a decir 20, en el versículo número 20, dice, entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. So uno puede ver que versículos después están todavía mencionando la misma respuesta La de misma Pedro. respuesta, gracias. Lo que quiere decir que la secuencia sigue de que esto es el centro de lo que estoy hablando, es que el Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Alguien más? Te dan una oportunidad. Yo no quiero hablar solo hasta aquí, porque para que vayamos con calma y que vayamos a asegurarme de que estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Porque hermano, este primer papa, según ellos, déjenme decirle, Pedro es el primer papa. Luego, cuando él muere, ¿quién le sigue? Bueno, pues alguien tiene que quedar en la iglesia, ¿no? Aquí queda alguien que aparece en la historia, encargado de esta congregación, y es Lino. Segundo papa, Lino. Y así todos los que fueron caminando a través de ahí tenían que ser papa. Ellos escogían el papa, al grado de que ya el papa no tenía ni siquiera que pertenecer a la iglesia de Pedro. Ya eso no interesaba. Ya había que elegirlo de la misma manera que empezamos a elegirlo hoy. Como lo dije hoy antojadizamente, vamos a tener uno que va a ser de México, vamos a tener uno que sea de República Dominicana, vamos a tener uno de dónde va a ser. De Argentina, wow, logramos, porque siempre han sido alemanes o qué cosa. Pero todo con metas. ¿Así no ha sido o no? Eso es lo que hemos tenido. Pero ¿dónde encontramos a Pedro ejerciendo la autoridad que ellos proclaman y dicen que él tiene? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar ahora. A ver y contestar las preguntas de los hermanos. Sigamos leyendo. ¿Realmente tuvo Pedro toda esa autoridad que ellos le quieren dar? ¿Él la ejerció? ¿Él la aceptó? ¿Fue él un mandamás entre los demás discípulos? ¿Qué nos puede ayudar a ver eso? Si esto es así, sí o no. ¿Qué nos puede ayudar? Hay un libro en la Biblia que nos puede ayudar y ver la Biblia la vida de Pedro. Hechos. Hermano, el nombre de Pedro se menciona creo que más de 50 veces. Y solamente los capítulos 6 y 7 que se toman para hablar de Esteban, Pedro no aparece. Más intrigante. La pregunta mía no es si Pedro aparece o no, sino que mencionándose a Pedro en todo lo que hizo, en todo lo que hacía, nunca tuviste a un Pedro por encima de los demás discípulos. ¿O lo vieron? ¿Lo han leído? Un solo texto, que es lo que tenemos. Lo demás es la tradición que nos han hecho creer en esta iglesia, que yo le llamo Iglesia de Roma, porque es que el término universal, que es católico, fue adoptado prácticamente en el siglo II o III, algo así. De ahí en adelante, para hablar de la Iglesia de Cristo, ¿qué significaba este título universal, católico? De que el Evangelio no iba a ser únicamente de una nación, no iba a ser nacionalista, no iba a ser únicamente para un grupo étnico, sino para todo aquel que crea, porque fue lo que Cristo dijo. Y ellos tenían que encargarse de dar y promover esa enseñanza, de que el Evangelio tenía que llegar a todas las naciones. Pedro en un momento mismo titubeó y tuvo problemas, siendo él una de las personas que Dios había llamado para hacer eso, para abrir, como dijo Valentina, las puertas. ¿Y qué dice ese texto? Y a ti te daré, vamos a leer el 18, mi hermano. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? La iglesia. Con la iglesia. Y ahora sí va directamente a Pedro. ¿Cómo es que él le dice ahora, y a ti? ¿Debería continuar? No es lógico.
Pedro, así como tú vas a ser esa roca firme y fuerte, grande, sobre la cual yo voy a hacer mi iglesia, también te voy a dar. No era lo lógico. Pero note, mi hermano, ahora vaya al original y así mismo aparece. Hermano, yo tuve hoy que ver en un interlineal griego que tengo ahí, mirar algunas cosas, dice, pero esto es interesante. Es que el énfasis es fuerte. Tuve también que mirar un diccionario para estar seguro de lo que tuviera que decir aquí. Y aparece simplemente contestando la respuesta de Pedro y luego va ahora con Pedro. Ahora sí le habla a él aquí. Pero no te desanimes, no te preocupes. Mira, qué bueno que tú contestaste esto y ahora tú sabes que sobre esta roca es que va mi iglesia a ser edificada, sobre este Cristo, que es el Mesías, que como dice el hermano, pero cuidado, no le vayan a decir quién es el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no se le podía decir en ese momento? Había muchas cosas que hacer, eso podía alborotar prácticamente a todo el mundo y pensar a proclamarlo. Llegó nuestro rey y este es nuestro rey. La gente es así. Él dice que eres el Mesías, Él dice que eres nuestro rey, eres el Hijo del Hombre. No le vayan a decir porque esto apenas comienza. Estaban todavía mirando y contemplando una verdad que ellos no habían visto nunca. Era una revelación demasiado grande lo que estaba ahí. Y se devuelve a Pedro y le dice, Pedro, a ti, ya que tú me has declarado a mí como el Mesías, ahora usa la palabra, como dice Henry, ahora dice él con autoridad, yo, ¿no lo notan? Yo te daré. No soy yo el Mesías, Pedro, quien te lo reveló. Entonces yo, como soy ese, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es el problema aquí ahora? ¿Qué entienden ustedes? Ya ustedes han leído. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué interpreta la iglesia romana? ¿Qué interpreta cuando lee esto? Y lo dicen con mucho entusiasmo. Quiero saber si en verdad ustedes han escuchado lo que ellos dicen cuando oyen eso. Que Él va a estar en las puertas del cielo para abrir para que los hijos de Dios entren. Es lo que yo Con la escuchaba. llave, o al llavero. Con las llaves, sí. No, si anda mucho chiste ahí, ¿no? Va a estar ahí, no te va a dejar entrar, Pedro. Ni piense que te va a dejar entrar. Ay, lo ponen ahí con Porque la tiene la barra llave aquí, blanca. la abro y la cierro, abro la puerta y la cierro. Ahora, ellos usan esto, ¿saben para qué? Para hablar de la autoridad de una iglesia para tomar decisiones. Que es peor aún. ¿No es peor eso? Yo digo, por eso que tú ves que ellos dicen, pero con mucha fuerza, es importante la Biblia, creemos en la Biblia, es la palabra de Dios, pero tan importante como la Biblia son las tradiciones. ¿Por qué las tradiciones? Porque la autoridad de la iglesia es importante y todo lo que la iglesia haya hecho en concilios, en reuniones, debe ser aceptado como bueno y válido. Entonces, se forma, como yo lo veo, no sé si ustedes tienen esa expresión, un arroz con un mango entre ellos, que una cosa dice la Biblia y otra cosa dice las tradiciones, y hay que hacer interpretación para ajustarla, para que no se vean diferentes, pero al final son totalmente diferentes. Si la iglesia adopta y dice que debemos entonces, a partir del siglo V, comenzar a adorar imágenes y atraer imágenes para ganar también a los paganos y adorarla, hay que hacerlo. Ahora la Biblia no dice eso. Y si hay que venerar entonces a María porque ella es la madre de Dios, como se declara en el concilio de Éfeso, que no era exactamente lo que se estaba diciendo ni queriendo cuando dijeron que María era la madre de Dios.
en el sentido de que Cristo era Dios en dos personas, en esa unión hipostática que existía ahí. Entonces ellos dijeron, bueno, en ese sentido es madre de esa parte que nosotros vimos física, pero advirtieron a que no se debía adorar. Sin embargo, ellos dijeron, hay que adorarle y pedirle. La Biblia es tan clara que noten errores incluso de la iglesia evangélica hoy en día. Ustedes no han escuchado mucho que dicen, vamos a pedirle al Espíritu Santo. ¿Se le pide al Espíritu Santo? ¿Dónde hay un texto que diga que podemos pedir, oh Espíritu Santo, ven y danos esto? No. Pero aún más. ¿Hay algún texto que diga que debemos ir y pedirle a Cristo? Hay. Existe uno. Me asombra verlo callado, ¿no? En el nombre. Dice que el Espíritu intercede cuando estamos orando. Esa es la función del Espíritu. Y en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. A Dios le pedimos. Ahora sí, porque hay un orden en la Trinidad que no puede violarse. Y tan pronto tú pones a otro en el medio para pedirle que ni siquiera Cristo lo pide, ni dice que me pidan a mí, que tenía toda la autoridad para hacerlo, porque Él sí era Dios y reconocido como Dios, nunca dice pídame a mí. Pero sin embargo, ahora nos atrevemos a decir, vamos a pedir a María. El mismo Cristo pidió al Padre. Enseñándole y enseñó la oración del Padre Nuestro, Él mismo. ¿Se entiende? Pero, como es la autoridad de la iglesia puede hacer todo lo que quiera hacer porque el Papa tiene autoridad para eso. La iglesia, los líderes de la iglesia. Y por eso es que debemos aceptar la Biblia más la tradición. No le hables a un católico romano de no aceptar la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia no se puede interpretar por sí misma, por sí solo, porque no es de interpretación humana. Entonces tienen que existir personas que nos ayuden a entenderla. Una autoridad que tenga la última palabra. Y esa tiene que ser puesta por Dios. ¿Y quién mejor que el sustituto de Pedro? Ahora, es emocionante, interesante ver todo lo que pasó con la vida de los sustitutos de Pedro en la Edad Media. Hermano, mucha corrupción. Pero eran los sustitutos de Pedro. Y ellos en medio de su corrupción establecieron normas y leyes. Tenían 3 y 4 mujeres. ¿Qué? Y esto no es nuevo, eso está ahí. Eso está ahí. Desfalcando a los pobres, sacándole todo lo que tienen, comprándoselo como sea para hacer la iglesia aún más grande y más poderosa. Y diciéndole que los pobres tenían el cielo prácticamente asegurado. O sea que mientras más pobre, más espiritual y más consagrado a Dios. Por eso es que nosotros vemos hoy en día la pobreza como símbolo de humildad. Ustedes no han escuchado personas que dicen cuando alguien es pobre, él es una persona muy humilde, dice, pero oye, que él es muy tranquilito y dice, no, es que es pobre, por eso es que le llamamos humilde. Y nada tiene que ver, ¿no? Pero viene de ahí. Es que nosotros traímos las cosas sin darnos cuenta. Vienen caminando a través del tiempo y nos quedamos con eso y pensamos que una persona pobre es humilde porque le enseñaron a la gente a vender sus propiedades y todo porque la iglesia la iba a administrar. Esas son las cosas interesantes. Ahora, ¿qué significa de manera rápida esto? Pregunta. Sí. Lo que será atado en el cielo. Creo que esa es tu pregunta, Miguel, ¿no? Allí hay otra pregunta. No, era un comentario. Estaba leyendo algo bien pronto. Okay. Porque después que habla, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Más adelante vemos que Jesús anuncia su muerte y resurrección. Y estaba viendo algo que hablaba acerca de que por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es porque conocemos que para los que aceptan a Cristo,
no hay muerte en sí. Y esto es el cuerpo, la iglesia. Entonces, como comparto esto como para fortalecer también el punto de que Cristo, la roca es Cristo, cuando está hablando acerca de eso, porque la oración a seguir está hablando de la muerte del Hades, y la única razón por la que la iglesia no va a morir es porque adelante vemos que Cristo va a hablar acerca de su muerte y resurrección. Y el lugar es importante porque estaba frente a ellos un lugar que ellos pensaban que en una de esas cuevas estaba el Hades o el infierno, que no querían entrar porque ahí estaba. Pues le dice, fíjense, nada de esto va a poder con la iglesia. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Porque ahora se volvió a él de frente y le dice a ti. ¿Cuál fue la actividad de Pedro en Pentecostés? ¿Cree que es tan fácil que alguien se pare y por decir unas cuantas palabras 3,000 personas vengan a los pies del Señor? ¡Wow! Pedro es maravilloso, es increíble, Pedro es lo máximo. Yo me imagino a Pedro, ¿qué yo dije? Pero, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue lo que esta gente...? Pero yo me imagino a Pedro asombrado. Yo no puedo entender otra cosa. Porque es que él lo que dijo era simplemente lo que había en su corazón, lo que tenía que decir acerca de Cristo, y posiblemente ayer venía hablando en otras ocasiones muchísimas veces y nada pasaba. Sin embargo, ahora lo dice y se para allí y 3,000 se convierten. ¿Qué está diciendo? Fíjate, Pedro, la responsabilidad que tú tienes. Pero no sin antes, después de que él es enfrentado por haber negado al Señor, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor cuando se acercó a Pedro? Pedro, mira si el Señor tenía todo así calculadito. Todo un plan eterno. Pero tú me amas a mí. Pero Señor, ¿qué tú me estás diciendo? Pero no lo entendía. Pero que ya prácticamente, vamos a decir, hasta pelear con el Señor. Pero tú que lo sabes todo, ¿qué me estás diciendo? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Ah, no, pero él insiste. Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Ya Pedro pasa prácticamente al punto de llorar ahí. Imagínate, dice, Pedro, ¿cuál fue la palabra siguiente? Se le ocurrió al Señor decir esto así nada más para que Pedro estuviera tranquilo y consolarlo. Y encomendarle una tarea, ahí momentánea. No a él, específicamente. A más nadie se lo dijo. Apacienta mis ovejas. Estaba trabajando con Pedro. Pero tenía que trabajar en esa formación de la iglesia para ahora abrir la puerta. Fíjate que le estaba enseñando a los discípulos en el capítulo 15 a amar a todo el mundo, ¿sí o no? Sean judíos o no lo sean. ¿Estaban los judíos acostumbrados a hacer eso? ¿Ven cuál es el asunto? Es una enseñanza que ellos dicen, pero ¿para qué no dice eso? Y a esa gente tienen que amarlos a todos. No se le ocurre eso, más adelante pasa ahí mismo que los saduceos vienen y lo enfrentan y le dicen, ¿quién tú dices que tú eres? Yo quiero saber quién tú eres, dame una señal para saber quién tú eres. No se la da y se va con ellos a hablar aparte para seguirle enseñando. Ya que ustedes han escuchado, miren cómo piensan los saduceos, miren cómo piensa la gente. Ahora, ¿qué piensa la gente? Esto. Y ustedes, que es lo que me interesa, salvación directa, personal, contigo, ¿qué piensas tú? Pero responde rápidamente y dice que eres el Cristo. Palabra clave, el Cristo. Personaje único en este pasaje. Principal de todo lo que se está moviendo. Entonces ya ustedes ahora, porque se lo reveló Dios directamente, que no fue carne ni sangre, ahora ustedes saben quién soy yo. Pues sobre esta roca es que mi iglesia va a ser edificada. Y tú, Pedro, serás un personaje sumamente importante aquí, donde tú vas a ser encargado de ¿qué? De hacer lo que hizo en Pentecostés, predicar la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama a la predicación? La llave.
¿O no? La llave es la puerta para que las personas vengan al Señor. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Que las personas van a venir a Él. ¿Por qué? Por la locura de ¿qué cosa? De la predicación. Va a ser así todo el tiempo y Pedro es el que abre ese camino. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia no puede enseñar otra cosa que no sea todo sobre la base y el fundamento de Cristo, que es la roca. ¿Se entiende? Todo tiene que venir de ahí. Si te sales de ahí, no vas a poder atar nada en el cielo. Todo lo que va a estar escrito en el cielo es lo que tú hagas y prediques de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La iglesia tiene la encomienda de predicar exactamente lo que la palabra de Dios enseñe, les guste a los que están sentados ahí o no les guste. Hermano, bueno, tenemos al hermano Carlos aquí, que pastor, ustedes no se imaginan la carga que tiene un pastor cuando tiene que enfrentar un texto que va a enfrentar a la iglesia. A veces se ve fácil. Y la gente, es el riesgo. ¿Sabe cómo nos ve la que están sentados ahí? Es que él se cree muy espiritual. ¿Qué es lo que él se cree? Se cree la gran cosa. Y tú tienes que aguantar todo eso para enseñar a la iglesia. Al grado de que los pastores en ninguna iglesia, va a ser pastores de todos los que están sentados ahí. Aunque asistan todo el tiempo a la iglesia. A veces va a ser pastor de la minoría. Porque las personas, cuando se predica la palabra de Dios, es fácil hacer un juicio. Ni miran si el pastor ha utilizado 10 horas para estudiar y prepararse. No, eso no es nada. Eso lo hace cualquiera. Pero si alguien hace eso en un trabajo secular, lo que sea, wow, pero que él está matado, ¿eh? Es una cosa terrible. Tú sabes lo que 10 horas. Pero el pastor lo va a hacer toda la semana. Ah, sí, pero ese es el pastor. ¿Cierto? No trabajas, pastor. Sí, eso es un pago, eso no trabaja nada. Y encima quiere que le paguen. Esto es increíble. No es un trabajo, no. A veces yo digo aquí, para que los hermanos entiendan lo que es esto, ni siquiera buscando nada, le digo a mi hermano, porque es una realidad. Yo he tenido que levantarme a las 4 de la mañana a estudiar y ahí está mi esposa. Para luego irme a trabajar, porque en la mañana es que más fácil a mí se me entra al cerebro las cosas. Ya en la noche cuando yo voy a trabajar, mira, a mí no me entra nada. Ahora mismo, cansado, agotado. Entonces en la mañana fresco, prefiero acostarme temprano y levantarme temprano a estudiar. ¿Eso es sacrificio o no? Ahora, ¿ustedes creen? Yo lo sé. ¿Saben por qué? Porque ya me he preparado. Ni lo ataco ni nada, porque es algo como ocurre como normal. Los hermanos no aprecian eso. Y lo ven como que, ya predicó. ¿Y largo que fue? ¿Por qué no predicó más corto? Así estamos. Pastor, una pregunta. Sí. Yo sé que hoy vamos a tal vez hasta las 20, vamos a ver qué pasa. Porque volviendo ahorita con lo de Pedro, por eso Pedro no puede ser un fundamento, porque Jesucristo es Dios. Pedro es un ser humano como nosotros, pecador, que en algún momento se vio su vida en peligro y él rechazó al Señor 3 veces. Y él también no quería a los gentiles. También. Porque la palabra supuestamente era para los judíos nomás. Entonces, tuvo un problema serio con Pablo, ¿cómo por unos versículos de la Biblia puedes hacerlo como si fuera una doctrina, la piedra fundamental? Porque es como cualquier otra persona como nosotros, va a conveniencia, fallar. ha sido un buen negocio. Entonces no puede ser un fundamento. Ha sido un buen negocio. Y a mí lo que me duele no es lo que la iglesia dice, sino los discípulos que están y creen esto, y a veces con buenas intenciones,
y tú lo ves que enseñan, y hay cosas que tú encuentras, libros, dice, rescatemos a los hermanos, ¿cómo que nos llaman a nosotros? Vamos separados. A los hermanos separados, eso es lo que nos dicen. Vamos a hacer un libro, rescatando a los hermanos separados. ¡Wow! Nos van a traer otra vez. Y son personas sinceras y honestas. ¿Hermanos separados? No crean que son deshonestos, es que ellos creen realmente esto. Y creen que es así. Pero mi hermano, estudiando esto es muy simple ver que no. No es difícil. Nada más con ver cuando le dice, Pedro, en cuanto a ti, permítame ahora sí decirte, ahora sí estoy hablando contigo. Eso sí es lo que te corresponde a ti. Vamos a los hechos y no vemos a un Pedro altanero, ni ejerciendo el dominio como si él fuera un papa, ni fue Lino el segundo sucesor, porque tampoco hizo lo mismo, solamente se dedicó a ser pastor de esa iglesia. Pero no, Lino fue ahora el segundo papa. Y ahí la sucesión, ellos lo van buscando, ellos lo encuentran, no lo meten. Algunos incluso dicen, la línea se perdió en el siglo II. Dice, oye, que yo, pero ¿y cuál línea? ¿Cuál línea? Entonces, como se perdió, ellos la ropa y la siguen fabricando por otro lado. Porque hay que tener la sucesión de Pedro. Y lo que yo estoy diciendo, pastor, también es que, o sea, el mérito no es para él, sino que él amó a nuestro Señor Jesucristo como nosotros queremos amarlo a él, a nuestro Señor. Eso no significa el mérito que él hasta sus últimos días él dio hasta su vida por el Señor. Ah, no, Pedro. Entonces, o sea, también Pedro. aclarando eso, ¿verdad? Porque él amó al Señor hasta el final, pero él no califica para ser una roca. O sea, es como cualquier otro, como otros de pecador. Es que el Señor siempre vio a Pedro y dice, fíjate Pedro, tu nombre es Cefas, pero en arameo. Y al traducir hubo que poner dos palabras. Petro masculino y Petra, que significa roca. Tú eres Pedro, tú eres una roca, Pedro. Pero sobre esta roca allá. Dice un dicho muy popular, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y bueno, en palabras bíblicas, como dice el Señor Jesús, son ciegos guías de ciegos. Porque para el judío, en el tiempo de Jesús, y aún lo que comprobaron también los apóstoles, y el corazón que cerró los fariseos, todos los que rechazaron a Jesús, ellos sabían bien lo que era el concepto de la roca. Todo el Antiguo Testamento teológicamente viene hablando. No tuvieron ningún problema con eso. Desde Génesis capítulo 49, cuando Jacob habla acerca de sus hijos y cuando se refiere a José, etc. Y donde menciona que es la roca de Israel. Y como todos los salmos vienen hablando, inclusive también, de que la roca de Israel es Jehová, que es Dios. Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo, el término ellos, roca sí, es Cristo. Ese y es el ellos, asunto. o sea, ellos cierran su corazón para rechazar entonces a ese Cristo, al Hijo de Dios, que había venido entonces en cumplimiento de las profecías. Hermano, ¿a usted no le da tristeza escuchar que eso se hace? Y a mí, hermano, cuando yo oigo muchas gentes que yo sé que no están simplemente hablando sin honestidad, es que creen que sí, que es así. Y defienden todo lo que ha pasado. ¿Quién no ha sido malo cuando hablamos de los papas que han hecho barbaridades? ¿Y quiénes los hombres no han fallado? Sí, pero es la roca. Es la roca la que está fallando. Por eso, mi hermano, no se podía dejar la iglesia en manos de un ser humano. Y ellos mismos lo demostraron con sus hechos, con la secuencia de papas que han existido. ¿Ustedes creen que el de ahora es bueno y que no importa lo que ustedes quieran pensar? Miren todas las barbaridades que ha hecho, todas las contradicciones que tiene bíblica por todas partes. Hace lo que quiere, dice lo que quiere, luego se arrepiente y vuelve y dice algo lo contrario. Él tiene un sub y baja, según me convenga hablo. No importa. ¿Qué cosa? ¿Esa es la roca? Pastor, ¿me deja leer este texto? Sí, por favor. Sí. Está en Génesis 49, versículo 22 en adelante, dice: rama fructífera es José,
rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Interesante. Y hay una tarea aquí, mi hermano. Busquen en sus Biblias. Cada vez que usted encuentre la expresión roca, ¿a quién se refiere? Todo el tiempo es a Cristo. Ni siquiera al Padre. Es a Cristo, porque la idea era ver a Cristo como ese fundamento del plan de Dios comenzado en Génesis 3:15. Sencillo. Por eso es que destruir Génesis, destruir todo lo que ahí se dice, destruye toda la escritura y todo lo que está pasando. Así es. ¿Comprende? Entonces, Cristo es la roca en todo momento. Y fíjense, un detalle importante antes de ir, ¿no? Ustedes estaban acostumbrados en los evangelios a ver el temperamento de Pedro, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que el Señor diciéndole, Pedro, tú serás esa roca, Pedro se iba a quedar muy calmado, tranquilito y dice, ay sí Señor, qué bueno? No, espera. Eso es segurito que iba a protestar, hermano. Porque ese era el temperamento de Pedro. Ah, tú me explicas esto, ¿qué tú me estás diciendo? Él permaneció tranquilo escuchando. ¿Por qué? Porque él entendió que el asunto no era con él. Y cuando él estaba muy calmadito, decía, bueno, no es conmigo. Pero cuando se vuelve a él, dice, Pedro, a ti sí te digo, ¿conmigo? Sí, a ti sí te digo. ¿Quién fue el que le cortó? Y ese es el énfasis en este pasaje. A ti. Ahora sí te lo digo, a ti ahora sí. Ahora voy a hablar contigo. A ti te corresponde esto y esto. Sí, aquí. No, porque me estaba acordando quién fue el que le cortó la oreja a un guardia. ¿Fue Pedro? Eso es conocido. Pedro el mochorero. Ese era el temperamento de él. Y el Señor con su cano viene y se la pone otra vez para atrás, su orejita. Ya está. Bueno, mi hermano, dije hasta la 20, pero fíjate, di un chance, mire. A las 15 terminamos. Yo soy buena gente. No, aquel no. Ese es lo que tengo ahí, el que me gusta. Ese que está ahí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Padre por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, tu amor y por todo lo que tú, Señor, nos permites ver a través de este libro bendito. Gracias, Padre, porque vemos muchas veces que el haber estudiado algunas cosas ahora surge efecto en nuestro entendimiento y tenemos hasta que explicar menos porque ya hay una base hecha. Gracias, Padre, porque pudimos entender este pasaje y esperando que así sea, Señor, que nosotros podamos entender de que tú eres la roca y no Pedro. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites entender. Ahora llévanos a nuestros hogares y permite que podamos descansar. Cuídanos, guárdanos y protégenos en todo, oh Dios, lo que vayamos a hacer. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén. Amén. Amén.